Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. El tema es derecho financiero. Y para hablar de este tema de derecho financiero, tengo el agrado de presentar a un invitado de lujo, así como todos los invitados que hemos tenido aquí en Derecho y Humanidad. Está conmigo el licenciado, maestro y doctorante Pablo Corona Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi querido doctor Pablo Corona Ricardo, bienvenido al programa Derecho y Humanidad. Gracias. Y sobre todo para hablar de este tema bastante interesante que es el derecho financiero, sobre todo porque pues es muy común que cuando se estudia derecho la gente tenga la idea de que no va a volverse a ver o no va a inmiscuirse con las matemáticas, con los números, y bueno, pues el derecho financiero nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Así es. Pero bueno, antes de empezar a dialogar con nuestro invitado especial, quiero presentarles la semblanza del doctor Pablo Corona Ricardo. Él es contador público, perito contable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Infonavit. Cuenta con los registros para la emisión de los dictámenes como contador público de estas instancias gubernamentales, de la Tesorería del entonces Distrito Federal, perito contable oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en contabilidad, con maestría en fiscal, cursando actualmente el doctorado en Ciencias Jurídicas y Derecho, y además él es exalumno y egresado de la licenciatura en Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Entonces, pues doblemente estamos muy contentos y aquí orgullosos por la visita del doctor Pablo Corona Ricardo, y además pues tiene una experiencia bastante importante en el tema de auditorías fiscales y contables, en el ejercicio de el trabajo en despachos contables y financieros, como por ejemplo Holden Crowe Richards, que es su firma, y además él ha trabajado como gerente corporativo fiscal en la rama empresarial en varias empresas. Entonces pues tiene un currículum bastante amplio. Yo me permití resumirlo de la manera más clara que pude, y pues importante estar hablando sobre el tema de derecho fiscal. Pues bienvenido. Muchas gracias, doctor Pablo Corona Ricardo. Muchas gracias, un saludo a todos y vamos a platicar a ver qué podemos generar más dudas al respecto para seguir aprendiendo. Claro. Al principio del programa ya ves que mencionaba que el derecho financiero pues evidentemente tiene que ver con normas del sector, pero también tiene que ver con números, con matemáticas, con cuentas. ¿Cómo es que tú estudias contaduría pública y luego llegas a estudiar derecho? ¿Cuál es esa vinculación? Creo que sería interesante para la gente que nos está escuchando y que evidentemente pues quiere conocer un poquito más sobre esta relación entre el derecho y los números. Sí, bueno, en los orígenes, cuando comencé a estudiar la carrera de contaduría, originalmente yo tenía la intención de estudiar Derecho, pero en ese entonces la cuestión económica no era muy buena, entonces pensé que la compra, la adquisición de leyes, libros y demás que se necesitan en la carrera de Derecho no tenía los recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, adicionalmente estudié Contaduría. En la Contaduría, pues obviamente la carrera es un poquito menos costosa. Bajo esas circunstancias pude desempeñarme comenzando a trabajar desde que estudié la escuela superior, y me desarrollé básicamente en el área de auditoría, en el área contable
y de forma específica en el aspecto fiscal. Entonces, en apego al aspecto fiscal es donde se me llega el momento en que al inicio se me complica bastante la cuestión fiscal, pero con el transcurso del tiempo va uno adquiriendo experiencia, conocimiento y cierta habilidad, entonces se me vuelve un poquito hábil la cuestión fiscal. Vaya, y es, digamos, en esta rama fiscal en la que has desarrollado toda tu experiencia de trabajo, pero para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podrías definirles qué es el derecho financiero? Bueno, el derecho financiero es la rama del derecho que se va a encargar de alguna forma de administrar y recaudar los bienes del Estado para que de alguna forma pueda cumplir sus objetivos el propio Estado, de forma muy breve y concisa. Claro, y en este sentido, pues hablando de derecho financiero y de lo que son las ramas del derecho que incluye, pues hablamos de derecho administrativo, derecho fiscal, como bien lo dijiste, derecho bancario, derecho bursátil, y el propio derecho financiero, que básicamente pues es lo que conforma el sistema financiero mexicano, ¿no? Así es. Y seguramente todos nuestros amigos pues saben que la institución más famosa de este sistema financiero pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo funcionan estas instituciones financieras mexicanas en tu experiencia financiera y contable que has tenido y últimamente pues legal, ¿no? Así es. Bueno, tienen, como bien mencionabas, el SAT es el órgano que está, digamos, en una pirámide, la tenemos hasta arriba, y de ahí de forma descendente va a regular todos los organismos que puedan tener relación. Supongamos lo que es el SAT, lo que vendría siendo las instituciones de seguros y fianzas, la CONSAR, y todas esas instituciones van a emanar o van a rendirle cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También otro organismo que es muy importante en la que, digamos, no se le ha dado el auge es la CONDUCEP. Cuando nosotros tenemos un problema con una institución financiera, cualquiera que sea el nombre, nosotros podemos recurrir a ese organismo, y ese organismo, al ser público, brindarnos la atención para desarrollar o para de alguna forma promover alguna queja ante alguna institución bancaria. Vaya, entonces digamos, a la cabeza tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿El Banco de México qué relación tiene? ¿Cuál es el papel que tiene en el sistema financiero mexicano? El Banco de México se va a encargar de emitir la moneda y de alguna forma controlar los recursos, es decir, va a administrar la cuestión económica a nivel o de forma nacional. Y además, básicamente en el tema del sistema financiero mexicano, en el derecho financiero, pues es toda la regulación de este sistema. Que vaya, cuando uno empieza a meterse a lo que es el sistema financiero mexicano, pues es un campo amplísimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las AFORES, tenemos el tema de lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos el aspecto de la administración tributaria, en fin, hay varios temas, ¿no? Para alguien que quiere iniciar a la profundización de los temas financieros, y estoy pensando sobre todo en nuestros estudiantes de licenciatura en Derecho, ¿cuál sería el primer paso para iniciar su recorrido por el sistema financiero mexicano o por el derecho financiero? Sí, pues primero que nada, indagar qué área es la que les agrada y sobre esa área en específica tomar punto de partida para ver digamos la proyección que se tiene. De hecho hay gran oportunidad de crecimiento porque estas áreas, como bien sabemos, no están muy, de alguna forma no hay mucho auge, entonces al no haber mucho auge hay un campo de actividad muy amplio. Como por ejemplo, ¿cuál ha sido en tu experiencia, digamos, el campo de actividad que has llevado ahora que ya tienes bastante tiempo trabajando en el tema de auditorías financieras, revisión normativa? ¿Cuál es ese campo para la gente que, digamos, quisiera empezar a trabajar en estos campos del conocimiento jurídico? Sí, pues por decir, hablando de la cuestión de las aseguradoras, hay diversas áreas en las cuales uno como abogado se puede y hacer la petición de los recursos del Seguro Social por una vía administrativa, y además estaba pendiente todavía los recursos previos a la reforma del 97, entonces realmente era
una serie de trámites administrativos, pero también de acciones judiciales complejas y que realmente requerías pues de un abogado para que pudiera apoyarte en esa tramitología y en esa representación legal. Y te estoy hablando de esto en el 2006, 2007 quizá. Entonces, ahora ha habido, digamos, más reformas, más avances, y seguramente se requiere de alguien experto, ¿no? Así es, de hecho, digamos, comentando el año 1997 a la fecha, han transcurrido 10 años. Bajo esas características, ahorita si lo analizamos y lo hacemos como una estrategia, podemos considerar que ahorita gran parte de la población económicamente activa está por dejar de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se abre el campo de acción para que de alguna forma un abogado independiente, o a través de un despacho o a través de una empresa, pueda representar a estas personas. Y si consideramos el caso que comentabas, ahorita tal vez haya bastantes casos que atender, y obviamente esto es en beneficio de la sociedad, para resarcir parte de lo que ellos recaudaron y que sus empresas también aportaron para su etapa terminal, hablando de la cuestión económica. Vaya, y en el caso de las AFORES, digamos, es lo más usual, ¿no? Y tenemos esta autoridad, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y las AFORES como mecanismo de ahorro. ¿Cuál es esa diferencia ahora entre, digamos, la gente que se pensionaba antes en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en algún otro sistema de seguridad social, y los trabajadores actuales que ahora tú vas a tu trabajo, te contratas y te dicen, tienes que ir a tramitar tu AFORE, tienes estas 15, 20 opciones de distintas AFORES, y nosotros vamos a empezar a depositar en este espacio para que vayas construyendo tu pensión, y tú también puedes depositar, y al final, cuando te jubiles, no será la seguridad social, sino será la AFORE la que te dará tu recurso. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia estriba básicamente en que cuando se entregaba una pensión, la pensión era de por vida. Es decir, si la persona a los 65 años tenía el derecho de tramitar y tener su pensión, la pensión le iba a durar hasta que la persona estuviera vigente. En el caso del fondo de ahorro, a partir de lo que es julio de 1997, regresándonos hacia atrás, las personas tienen derecho a una pensión. Después de esa fecha entra el sistema de ahorro. La diferencia básicamente es de que después de esa fecha, cualquier persona que quede inscrita en el Seguro Social va a tener derecho a un ahorro, pero ese ahorro básicamente es la cantidad que en su vida activa productiva haya ahorrado la persona de forma personal, y aparte por la cuestión que la empresa hace de sus aportaciones. Entonces, como podemos ver, económicamente conviene más una pensión de julio hacia atrás, del 97, que una cuenta de ahorro de julio de 1997 hacia adelante. Entonces, esa es la diferencia. Pues qué interesante está este tema del derecho financiero, que vemos que es un mundo, ¿no? Y de las AFORES quisiera que pudiéramos pasar a otro tema que es de interés común, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de derecho financiero o de finanzas, pues inmediatamente te viene a la mente el tema de necesito un contador. Tú también eres contador, entonces pues vamos a poder recurrir a ti cuando tengamos que hacer nuestra declaración anual o nuestra declaración mensual ante la autoridad tributaria. Pero exactamente, o sea, la gente tiene obligaciones fiscales, obligaciones tributarias. Todo mundo tiene que hacer, o por lo menos todo mundo que sea un trabajador activo y contribuyente activo, pues tenemos que hacer declaraciones fiscales. Así es. Entonces ahí, ¿cómo interviene ahí el abogado financiero o en ese punto específico que es algo de la vida cotidiana de la gente, hacer sus declaraciones fiscales? Sí, bueno, de hecho podríamos considerar que hay dos puntos de partida. Cuando llegue el momento de hacer una declaración anual, y en ese momento es cuando a lo mejor interviene el contador para poder realizar esa actividad. Pero si tomamos el otro punto de hacer una estrategia para que cuando se llegue esa declaración anual haya algún rendimiento, alguna productividad, entonces estamos en dos situaciones completamente diferentes.
En la actualidad, muchas veces por falta de desconocimiento, se considera que el contador es la persona encargada de determinar un impuesto. Eso era hasta hace unos años. En la actualidad, las nuevas generaciones se les está encomendando que sean personas que de alguna forma hagan rendir todos sus conocimientos de forma productiva para una empresa, para un cliente, de forma personal. Entonces ahí cambia un poco la perspectiva o una magnitud en cuanto a la perspectiva que se tenía del contador a la que se debe de tener ahora, porque el contador en la actualidad viene siendo un asesor, y un asesor con la intención de que los recursos de las personas o de las empresas crezcan y sean de alguna forma más productivas. Vaya, pues qué interesante está esta situación de empresas, el derecho financiero y todo lo que implica. Realmente a mí me parece relevante que los estudiantes, que los chicos que están estudiando administración, finanzas, que son licenciaturas que tenemos aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, los abogados o las personas que estudian derecho y que pretenden ejercer una profesión jurídica, pues que vean en este espacio, en esta rama del derecho, pues una gran actividad que tiene un campo de acción bastante amplio. Seguimos aquí entrevistando al doctor Pablo Corona Ricardo, abogado, contador, maestro en finanzas, en derecho fiscal y doctorante. Y cuéntanos, mi querido Pablo, ¿cuál es, además del tema tributario, otros campos del derecho financiero que tú estás manejando en tu práctica cotidiana? Sí, bueno, de hecho en la práctica hay una combinación de todas las áreas, porque en algún momento puede haber una persona o una empresa que requiera una cuestión de seguridad social, una cuestión fiscal, una cuestión de hacer una proyección de negocios. Entonces, de alguna forma es una mezcla de conocimientos de leyes, de conocimientos de habilidades en cuanto a números, hablando de fórmulas y demás. Y entonces resulta lo que comentaba hace un momento, que se puede generar una estrategia o una solución a un problema. Solamente que aquí el punto es de que siempre es necesario recomendar hacer una estrategia antes de alguna situación, no después, porque en algunas ocasiones resulta muy complejo resolver una situación. Vaya. Un caso específico en particular. Pues, ¿qué te parece si nos platicas exacto de un caso de alguna empresa, asociación o institución que tú hayas asesorado? ¿Cómo se podría aterrizar, digamos, esto que nos compartes a manera de un ejemplo? Es decir, ¿cuál es un día cotidiano en la vida de un asesor financiero, asesor contable y asesor jurídico financiero, como es tu caso? Así es. Bueno, pues vamos a retomar un caso que ocurrió. Llegó al trabajo el lunes. Uh-huh. Llegó un empresario pidiendo la asesoría a través también de un conocido, un doctor. Entonces él comentaba que había algo por eso decía, aquí vamos a caer en un ejemplo que acabo de mencionar. Llega la persona, pero ya con una circunstancia complicada. Yo comentaba hace rato que cuando se vaya a tomar una decisión es recomendable tomar la asesoría de un abogado o de un contador, y si se puede de las dos personas es mucho mejor. Aquí es muy importante cuidar la cuestión del patrimonio y la cuestión legal. Entonces esta persona comentaba que indebidamente, por azares del destino, había rentado su empresa. Entonces había rentado su empresa, todo lo que es su estructura, su formalidad y la cuestión legal de su empresa, para que otra persona con un proyecto de negocios pudiera entrar a otra empresa y poder prestar sus servicios. Esta persona no realizó ningún contrato, ningún convenio, no hizo ninguna cuestión legal formal. Pasan los años y siguen trabajando bajo esa temática. Bajo esa temática él tiene la duda de cómo van las cuestiones, obviamente porque él al ser dueño de la empresa, es representante legal, que tiene pasivos, que tiene deudas, y que de alguna forma el dinero que ha ingresado a la empresa, también de esa misma forma, utilizando el sistema financiero, los recursos así como entran, los han sacado. Entonces, como podemos ver,
obviamente la persona no tenía ni un control ni una formalidad, y a través del transcurso del desarrollo de su empresa o de la empresa que prestó, pues obviamente tenía una serie de complicaciones a gran escala. Pues vaya, quiero decirles al público que nos escucha que este ejemplo que nos platica aquí el maestro y doctorante Pablo Corona Ricardo, que fue muy breve, pues prácticamente requiere hacer un ejercicio de conocimiento jurídico multifamiliar, derecho fiscal, derecho bancario, mercantil, seguridad social, mercantil, para poder hacer un planteamiento de asesoría de esta magnitud. Entonces, creo que el derecho financiero pues prácticamente viene a ser un espacio de mucho trabajo, porque todas las empresas requieren esa asesoría, y además realmente sí requiere ser un experto, porque vemos en tu caso que una licenciatura o una carrera, una maestría no ha sido suficiente, y además has estado actualizándote. Así es. Yo resumí tu currículum de una manera muy breve, pero tu currículum es bastante amplio y nos muestra un gran espacio de actualización constante, sobre todo en materia tributaria, ¿no? Así es, de hecho, como podemos ver en el caso en concreto que comentaba, las personas se acercaron al despacho propiamente por una cuestión fiscal, y llegó el momento en que se dio la asesoría que abordaba todos los campos que pudiéramos considerar referente a una empresa íntegramente. Entonces, obviamente, como bien comentas, uno llega a tener esa capacidad, esa habilidad o esa experiencia para poder brindar un servicio completo, íntegro al cliente, o en algún momento poder dar un apoyo a la sociedad. Vaya. Y otra de las preguntas recurrentes de los estudiantes de Derecho, sobre todo, es en el tema de la autoridad tributaria, ¿no? Del tema del pago de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos vigentes en México? ¿Cuál es el marco jurídico que regula estos impuestos? Y básicamente, ¿cuáles son estos porcentajes que se deben de pagar dependiendo de los regímenes fiscales? Quizá también sería interesante saber cuáles son estos regímenes fiscales para las personas que en el día a día y en lo cotidiano pues estamos todos inmersos en una situación de tener que ser contribuyentes tributarios, ¿no? Sí, pues digamos, considerando las preguntas, tenemos primero que nada el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que a cualquier persona, a cualquier empresa, nos va a ocasionar un impuesto. El impuesto sobre la renta se refiere al impuesto sobre las utilidades que una persona puede tener o que una empresa puede tener, siempre y cuando tenga una ganancia o una utilidad. Aquí voy a mandar, por decir, un mensaje. En el momento en que una empresa no tiene ganancia o una persona no tiene ganancia, no hay pago de impuesto. Muchas veces esa es una estrategia un poquito breve, pero ya el meollo para llegar a esa situación se vuelve un poco compleja. También tenemos vigente el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado oscila bajo la misma temática. Si nosotros tenemos un ingreso de 100, pero tenemos compras y gastos de 150, probablemente no tengamos un impuesto al valor agregado que pagarle al gobierno. Entonces, bajo esa temática podemos ver que, yo lo resumo de forma tal vez un poquito muy sencilla y breve, pero obviamente ya al entrar a los requisitos y a la planeación es donde se vuelve un poquito laborioso. Y las leyes fiscales van a estar reguladas propiamente por el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Cualquier tipo de ley fiscal va a caer en esa situación, va a estar englobada dentro del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, que va a ser el que va a regular la cuestión de forma general, la cuestión fiscal. Entonces tenemos, digamos, como los grandes impuestos de nuestro sistema tributario: el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, y el Código Fiscal regulando toda la actividad. El Código Fiscal regulando. Fiscal, así es. ¿Ya no tenemos ahorita ningún otro impuesto tributario de estos importantes? Digamos, ahorita menciono estos dos impuestos porque de alguna forma son los que más originan un pago de impuestos, los más importantes, los más trascendentes. Los demás impuestos son un poquito más pequeños en cuanto a sus tasas y cuotas, pero ellos, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta son los más gravosos. De hecho, por decir, podemos hacer también, ahorita trayendo a colación, una comparación: el impuesto que paga una empresa persona moral y el impuesto que paga una persona física. El impuesto que paga una persona moral
como comentaba hace un momento, va a estar tasado bajo una utilidad y la tasa es del 35%, y el impuesto que paga una persona moral también se va a originar bajo una base gravable sobre una utilidad, y ahí la ventaja que se tiene es que está tasada para la aplicación de unas tablas. Dependiendo del ingreso va a ser el porcentaje del impuesto. Interesante. Y el tema de los regímenes fiscales, ¿cuáles son los regímenes que existen? Ahora recuerdo que hubo mucha publicidad sobre uno de los nuevos regímenes que se crearon en este periodo fiscal, ¿no? Con el ejercicio del presidente actual, el presidente de la República, que establecen una política fiscal específica en el Plan Nacional de Desarrollo y crean una propuesta muy particular para incorporar y captar a nuevos contribuyentes. Hablo específicamente de este régimen de incorporación fiscal. Así es. ¿Cuáles hay, además de este, y que nos puedas explicar un poquito cada uno de ellos? Sí, bueno, el régimen de alguna forma de momento más atractivo, los regímenes van a depender de acuerdo a la actividad que se va a realizar y al monto que se tiene para de alguna forma poder contribuir o poder generar la actividad. Supongamos el régimen de incorporación fiscal va a estar tasado a 2 millones de pesos, es decir, si esa persona en un ejercicio o en el momento en que rebase ese límite de ingresos va a pasar a otro régimen. Entonces, digamos, al estar tasado bajo esas características, ese régimen es el que le va a ajustar a ese tipo de personas. Ese régimen también es el que es un poquito más atractivo por los 10 primeros años. ¿Por qué por los 10 primeros años? Por ejemplo, el primer año van a estar exentos del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Una extensión no significa que no se va a pagar impuesto, sino simplemente se va a pagar un impuesto, se va a hacer su cálculo y de alguna forma nos va a arrojar una cantidad. Bajo esa perspectiva, esa cantidad va a quedar condonada por parte de la autoridad. Entonces nos va a arrojar como pago 0, hablando del impuesto sobre la renta. Vaya, como por ejemplo, pues va a quedar estamos hablando sobre condonada por los temas de derecho financiero. Me parece un tema bastante interesante. Ojalá que tú que nos estás escuchando del otro lado puedas interactuar con nosotros. Si tienes alguna pregunta o inquietud con nuestro invitado, aprovéchalo. Realmente vale la pena toda la información que está compartiendo. Regresamos en un momento con el tema de derecho financiero aquí en Derecho y Humanidad. Acompáñanos. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos aquí reflexionando sobre los temas de derecho financiero con nuestro invitado especial, el maestro y doctorante Pablo Corona Ricardo. Así es. Entonces nos estabas platicando, maestro, sobre todas estas cuestiones de los regímenes, de el aspecto tributario. Y la verdad es que eso está bastante interesante. Y me surgió la duda sobre, en el ejercicio de las empresas y las personas físicas que vienen a buscarte, tú haces auditorías, ¿no? Has hecho auditorías. ¿Qué es una auditoría para la gente que te está escuchando y que de una manera muy práctica, pues muchos de nosotros hemos utilizado esa herramienta para poder tener un respaldo de nuestros resultados financieros, ¿no? Así es. Bueno, una auditoría básicamente es la opinión que uno otorga como profesionista del trabajo que uno va a desempeñar a través de una serie de procesos en los cuales se van a revisar, hablando de la auditoría digamos financiera de una empresa, todas las áreas de una empresa se revisan el aspecto legal, el aspecto administrativo, el aspecto financiero, el aspecto fiscal, el aspecto de seguridad social. Todos esos puntos se consideran y de alguna forma el punto final es la conclusión de ese trabajo. Obviamente ahorita estoy mencionando de forma muy breve, pero en sí estamos hablando que una auditoría puede durar entre mes y medio o 2 meses. Incluso en algunas ocasiones, o se estila básicamente, que se realizan auditorías antes de que terminen los periodos por los cuales se nos contrataron para tener un avance. Y obviamente muchas veces también se necesita un equipo de trabajo, un especialista en cada área, para poder al final de cuentas tener una opinión referente a esa empresa. Ok, ¿y hay tipos de auditorías? ¿Hay auditorías para propósitos específicos o podemos hablar de una auditoría general?
Puede darse el caso de que haya una auditoría general, pues, hablando de empresas, una auditoría de estados financieros en la cual se ven diversas áreas, o como comentaba, todas las áreas de una empresa, pero también hay auditorías de forma específica. Por decir, hay auditorías para efectos fiscales en los cuales se va a revisar la cuestión fiscal, la cuestión del pago de bases, de impuestos y el tributo en sí, tiempos, formas y demás. Hay auditorías para efectos de seguro social en los cuales se van a revisar que las cuotas enteradas sean las adecuadas. Hay auditorías para efectos de Infonavit, que también viene siendo el mismo caso, se tiene la misma base, pero en este caso para pagar las aportaciones al Infonavit. Hay auditorías a la tesorería de contribuciones locales, entonces todos los impuestos que están controlados o que recauda la auditoría se pueden también de alguna forma auditar. Hay una auditoría que tiene un punto trascendental, se le llama auditoría forense. Esa auditoría está encaminada específicamente a revisar si puede haber o hay algún fraude en una organización, en una empresa. Vaya, pues hay bastantes metodologías entonces, ¿no? Así es. Entonces también lo que se ve en metodología de la investigación jurídica, pues seguramente aquí lo debes aplicar, ¿no? Así es, de hecho, por decir, tocando el área contable, el área de auditoría, hay normas que nos van a regular, así como hay normas en el aspecto legal, en el aspecto contable hay normas para que uno pueda dirigir su campo profesional. Vaya, pues qué interesante. Y tú estás también participando en la enseñanza de todos estos conocimientos que tienes. ¿Dónde estás dando clase, maestro? Sí, ahorita por las actividades que acabo de concluir, sí tenía bastante saturada ahí los tiempos. Ahorita no estoy dando clases, pero yo creo que ya en enero comienzo otra vez, ya liberando todos mis pendientes, a dar clases. He participado en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad del Tepeyac, y próximamente, también en la Universidad del Distrito Federal, y propiamente también esperemos dar clase en el IMPO. Sí, que tienes tu interés, ¿no?, en participar. Y además, sobre todo hay que mencionar que el maestro y doctorante Corona Ricardo, pues es egresado de Derecho. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar Derecho aquí en el IMESP? Pues obviamente ya cuando uno tiene cierta edad, pues obviamente sabe a lo que va a la escuela. Entonces los métodos de enseñanza, los profesores, el ambiente obviamente generan un clima para que de alguna forma se trate de aprovechar lo más que se pueda dentro del aula, y básicamente también la mayor productividad de esa licenciatura es lo que uno puede ejercer o uno pueda desarrollar fuera del instituto, porque claro, obviamente se nos dan las bases para de alguna forma ejercerlas. Y sobre todo en tu caso, que ya tenías una carrera previa, ¿no?, contaduría pública, y un ejercicio profesional previo, que pues tenías ya tu despacho y tu experiencia en las empresas que has participado, y además pues como auditor certificado, ¿no?, por varias instancias de gobierno. Ahora, ¿cómo estás complementando? ¿Cuál es el siguiente paso? Estás haciendo tu doctorado en ciencias jurídicas, pero en el tema financiero, ¿cuál es la siguiente meta del doctorante Pablo Corona Ricardo? Pues la siguiente meta es básicamente emplear los conocimientos que se han adquirido, la experiencia, para de alguna forma poderlo brindar a la cartera de clientes, a la sociedad, a los amigos, y obviamente poderlo transmitir de la mejor forma a través de la docencia, para que las nuevas generaciones tengan otra perspectiva de las carreras, porque obviamente hay bastante campo de acción. Y sobre todo, por ejemplo, uno ve los planes de estudio en general, prácticamente pues hay bases, ¿no?, como el derecho civil y el derecho mercantil, pero ¿qué le recomendarías a alguien, estudiante de derecho, estudiante de finanzas, estudiante de administración, que son licenciaturas que tenemos en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado? ¿Qué le recomendarías para que pudieran incursionar en el derecho financiero? ¿Tendrán que hacer algún estudio de posgrado, algún curso de apoyo? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías? Sí, las recomendaciones básicamente sería que enfocaran o encontraran la especialidad, el área que les agrada, y sobre esa área tratar de desempeñarse. Primero que nada, un consejo muy importante, el tratar de trabajar dentro de la estancia de la licenciatura, porque eso básicamente se lleva de la mano lo que es el ejercicio profesional
con la cuestión académica. Entonces hay una productividad personal del estudiante todavía mejor que si solamente toma clases. Entonces ahí va a reforzar sus conocimientos y los va a llevar a cabo. La otra cuestión es obviamente los cursos, la capacitación, las especializaciones, para que de alguna forma la práctica se consolide con lo que es el ejercicio profesional. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado tenemos la maestría en Comercio Exterior, que este tema de comercio exterior pues entra dentro también de los temas que el derecho financiero pues está regulando, ¿no? Sí, de hecho ese es un tema muy importante, porque de alguna forma con el tema de la globalización, eso abre la puerta para que de alguna forma, hablando del término de negocios, muchas veces es mejor hablando económicamente, porque hablando de calidad muchas veces el producto mexicano es mucho mejor que un producto extranjero. Entonces, hablando económicamente muchas veces cabe la contrariedad, que económicamente es más productivo traer un producto extranjero más barato, y es ahí donde entran los profesionales de comercio exterior para de alguna forma realizar las transacciones necesarias para traer el producto al país. Después de tener esa licenciatura en Derecho, sería apropiado que realizara cursos de las materias económicas, por decir como tal, economía, administración, finanzas, algunas cuestiones fiscales, bancario, así es, derecho bancario, de seguridad social, y también ver algo referente a lo que es la bolsa de valores, la cuestión de los valores, para de alguna forma complementar la estrategia de profesionista para poder de alguna forma transmitir sus conocimientos. ¿Y hay alguna certificación que se pueda obtener, así como las que tú has obtenido, alguna certificación por alguna instancia de gobierno, algo que te permita ejercer como abogado en el tema financiero? Bueno, por decir, tenemos que recordar también, como parte de la cuestión de la licenciatura de Derecho, lo que se va a dar o lo que viene a colación es que los abogados también van a tener la obligación de estar certificados por una agrupación. Entonces, obviamente, digamos, en la cuestión, teniendo una proyección a futuro, es necesario que las personas se agrupen a un gremio para que en algún momento esas agrupaciones sean las autoridades que puedan certificar y poder obtener su certificación. Por decir, en el área contable hay distintas certificaciones, entonces así como en el área contable hay diferentes certificaciones dependiendo de las especialidades, en el área de derecho me imagino yo que también va a haber especificaciones dependiendo de las áreas de actividad. ¿Cuáles tienes tú de certificaciones en materia contable? Sí, bueno, yo tengo una certificación que está regulada por el Código Fiscal de la Federación, y esa certificación obviamente es a nivel general, y esa certificación nos da la pauta para de alguna forma en diversas auditorías poder llevarlas a cabo. Y hay una certificación que también tengo del área de forma específica, del área fiscal. Esas certificaciones las he obtenido del Colegio Mexicano de Contadores Públicos de México, que es de alguna forma el gremio más importante dentro de lo que es el país. Ok, interesante. Y digamos de una manera muy general, porque el tiempo en Derecho y Humanidad es un recurso no renovable, hablando de recursos jurídicos, ¿cuál sería el caso más complejo que has llevado aquí con tus asesorías o como asesor financiero en materia jurídica y contable con las empresas o personas físicas con las que interactúas? Bueno, ha habido una diversidad de casos, y de hecho la mayoría de los casos todos tienen su grado de complejidad, pero recuerdo uno muy importante en el cual una empresa de mediana capacidad tuvo un problema económico referente a impuestos. Entonces, obviamente, el problema económico refería a varios millones de pesos, de tal forma que antes de recurrir a mis servicios, la asamblea de la empresa había determinado que si no salía favorable la situación para efectos con el SAT, la empresa iba a cerrar, iba a terminar las operaciones por la misma circunstancia, que iba a originar una cuestión, un desgaste económico bastante importante en la empresa, ese pago de impuestos. Entonces, bajo esas características,
me hicieron saber esa situación. Entonces llegan a la mente varias circunstancias, porque sin ser partícipes de esas estrategias, de ese manejo que tuvo la empresa, pues obviamente de alguna forma al recurrir a mi persona, pues asumo parte de esa responsabilidad, y parte de esa responsabilidad básicamente estriba en que muchas personas se quedaran sin trabajo por alguna mala decisión, por alguna mala asesoría. Entonces recuerdo que en esa ocasión fuimos a unas entrevistas, llamémosle así, a rendir cuentas al SAT, a los altos directivos del SAT. Pero bajo esas circunstancias se dio una situación un poquito chusca, porque básicamente al llegar a las oficinas fuimos tratados como si fuéramos delincuentes, es decir, defraudadores de cuello blanco. Obviamente no era el caso, simplemente era una forma de presionar, una forma de caer en contradicciones y demás. Entonces pasamos varios filtros para entrevistarnos con los administradores del SAT, y de alguna forma esos filtros pues obviamente fueron 2 o 3 registros, pasar tal vez a lo que podríamos llamar una zona exclusiva del órgano SAT, y tratar con las personas o los altos directivos del SAT, en el cual nos hicieron varios cuestionamientos ahí de carácter económico, de carácter fiscal y de carácter de planeación, y a su vez era básicamente un examen verbal, en el cual cualquier titubeo, cualquier duda, cualquier menoscabo que quedara abierto, obviamente la autoridad seguía preguntando. En tu contra. Así es. Entonces recuerdo que gracias a Dios bajo esas circunstancias terminamos la sesión. Las personas que iban de la empresa básicamente dejaron todas las respuestas a un servidor, y al final de cuentas lo único que nos dijeron, derivado de las propias respuestas, es que si tenían alguna otra duda o tenían algún otro conflicto, le avisarían a la empresa. Bajo esas circunstancias transcurrió el tiempo y la empresa siguió su trayectoria y ya no trascendió a más la Enhorabuena. Pues estamos llegando prácticamente casi ya al final de Derecho y Humanidad, con este tema de derecho financiero, que para mí ha sido muy interesante. Estoy seguro que para los amigos y amigas que nos han estado escuchando, creo que has abierto un panorama sobre otro campo de trabajo que el estudiante de Derecho, que el estudiante de Finanzas o el estudiante de Administración puede tener, y eso me parece relevante. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando? El consejo humano de vida, en nuestra sección de consejo humano de vida, ¿qué consejo le darías a las personas que te escucharon en este momento? Bueno, el consejo que podría decir es que muchas veces oímos comentarios, pedimos asesoría o escuchamos casos, pero en una situación personal tenemos que hacer a un lado esas cuestiones de lo que nos han dicho. Si no es un especialista, también tenemos que tener las bases para poder ejercer un punto de vista. Y también la otra circunstancia es que tenemos que ver que no todos los casos son los mismos, sino varían de acuerdo a la persona y a la situación. Entonces no puede haber una solución para varios casos, porque no son los mismos casos. Excelente, pues entonces un caso para una solución, ¿no? Eso es un consejo bastante interesante. Pues muchas gracias, mi querido doctor Pablo Corona Ricardo, maestro en temas fiscales, doctorante en ciencias jurídicas, contador y abogado. Gracias por haber estado aquí en Derecho y Humanidad, por haber dado este panorama sobre el derecho financiero y también sobre, digamos, lo que los estudiantes pueden encontrar en esta inquietud en el tema de finanzas. Nos has dado la prueba que las matemáticas y los números no están peleados con las normas jurídicas, y eso es algo muy valioso. Pues te agradezco tu participación en el programa, y pues al público que nos está escuchando, que nos está viendo del otro lado, les invito a que nos veamos en nuestro siguiente programa de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López, muchas gracias por hacernos el favor de tu compañía y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.